Desde diciembre de 2006, México enfoca gran parte de sus esfuerzos militares en vencer a un enemigo interno, los cárteles narco. Se trata de una guerra asimétrica y compleja, que día a día entrega escenas de violencia que hielan la sangre. En este video queremos enfocarnos en uno de los frentes ilegales más peligrosos de los últimos años, la Tropa del Infierno, el grupo comando del Cártel del Noreste. Armas de alto nivel y entrenamiento militar son solo algunos de los elementos que transforman a esos sicarios en una amenaza de primer orden, tanto para policías como para soldados del ejército. Acompáñanos en esta brutal entrega de Militarmente para conocer la historia de estos enfrentamientos. La crisis desatada por el crimen organizado ha golpeado con dureza a quienes viven en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona históricamente ligada al trasiego de estupefacientes y las guerras narco. A partir de mayo de 2020, las agresiones se intensificaron con enfrentamientos diarios entre el ejército y sicarios bien armados que buscaban plantar bandera. Los transeúntes pudieron registrar algunos de los momentos más angustiantes. Presta atención al brutal sonido del armamento narco. La situación fue en constante crecimiento, con robos a gasolineras y el traslado masivo tanto de criminales como de uniformados para pacificar la región. Se sentía en el aire que algo estaba a punto de colapsar. Solo restaba averiguar qué bando sería el que pusiera la sangre. Esa tensión explotó la madrugada del viernes 3 de julio de 2020, cuando Tamaulipas fue escenario de un brutal enfrentamiento entre unidades militares y una célula comando narco. Según fuentes policiales, los uniformados se encontraban realizando recorridos de vigilancia para inhibir actos delictivos. Para ello, se estableció un retén en varias rutas de acceso. Cualquier sospechoso era detenido para una inspección completa. De repente, la rutina se transformó en un infierno. Un grupo de hombres armados que viajaban a bordo de camionetas tipo pick-up abrieron fuego contra los militares. Estas impactantes imágenes fueron captadas durante ese intercambio de agresiones. Resulta increíble ver este material en primera persona, plantado en las botas de los operadores militares. Los agresores estaban vestidos con ropa camuflada semejante a la que emplean las Fuerzas Armadas. La única diferencia es que en sus brazos portaban los parches identificatorios con las siglas CDN, es decir, Cártel del Noreste. No se trataba de simples gatilleros o de matones armados. Los uniformados se enfrentaron a uno de los grupos mejor entrenados y equipados del mundo criminal, la infame Tropa del Infierno. Los hechos se registraron a la altura de la colonia Fresnos de la ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde fueron sorprendidos por los presuntos sicarios. La emboscada del Comando Infernal era para el convoy del 16º Regimiento de Caballería Motorizada. Sin embargo, su plan fue totalmente fallido. El resultado final fue contundente: 12 criminales muertos. La cifra redondea esta balacera como uno de los golpes más duros sufridos por las tropas infernales. El enfrentamiento duró pocos minutos, pero parecieron horas. Sobre todo para los vecinos de Tamaulipas, que tuvieron que esconderse para no caer como víctimas circunstanciales del caos. Al cabo de unos días se difundieron fragmentos del momento en que militares persiguen el convoy de sicarios. Las imágenes parecen tomadas de una película de acción.
En las imágenes que acabas de ver, se observa cómo los soldados mexicanos cazan narcotraficantes en una avenida céntrica de Nuevo Laredo. Los uniformados abren fuego con una ametralladora M240, una pieza poderosísima, capaz de disparar casi 950 rondas por minuto. Afortunadamente, no se registraron bajas en el bando militar, solo resultaron dañados los vehículos oficiales. Ten en cuenta que los sicarios de la Tropa del Infierno contaban con rifles calibre .50 tipo M82, uno de los armamentos antimaterial predilectos y más poderosos del planeta. Un cartucho de esas bestias es capaz de penetrar el chasis de un automóvil blindado con facilidad. Pese a contar con un arsenal de semejante envergadura, no lograron vencer a los oficiales. Antes de continuar analizando el panorama que se vive en Tamaulipas, es necesario hacer un repaso por el Cártel del Noreste y su comando especial, el cual es empleado como fuerza de choque. Su historia es tan turbulenta como sanguinaria. Involucra a varios grupos ya extintos y a los sicarios más brutales de México. En 2006, el gobierno de Felipe Calderón tomó una decisión que cambió para siempre el panorama criminal de Latinoamérica. En diciembre de ese año, se llevó a cabo un operativo masivo para detener a elementos criminales establecidos en Michoacán, iniciando así la guerra contra el narcotráfico. En esa misión también se puso en servicio de la seguridad nacional a uniformados pertenecientes al Ejército y la Marina. Esto sentó un precedente importante respecto a las medidas que México estaba dispuesto a tomar para combatir la delincuencia. Entre los principales afectados por esa avanzada se encontraba el Cártel de los Zetas, una brutal organización sicarial cuyo origen se encuentra en el mundo militar. Ese frente comenzó como el brazo armado del Cártel del Golfo, pero pronto expandieron sus operaciones hasta ser una entidad independiente, famosa por sus métodos de tortura. Sin embargo, todo tiene un final. A continuación, verás uno de los tantos operativos que culminaron en la captura de líderes importantes de esta organización. Esta es la guerra contra el narco en su máximo esplendor. Cuando los Zetas cayeron por su propio peso, surgieron nuevas facciones herederas de dicha agrupación. La más peligrosa de ellas es el Cártel del Noreste, liderada por Juan Francisco Treviño Morales. Este frente tiene como epicentro de sus operaciones la ciudad de Nuevo Laredo, pero también plantó bandera en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Morelos, Veracruz y Guerrero. Al mismo tiempo, se sospecha que sus redes criminales se extienden más allá del territorio mexicano, teniendo presencia en Venezuela, Bolivia, Guatemala, Honduras e incluso Estados Unidos. Además, la estructura de esta organización cambió completamente el esquema de los cárteles mexicanos, al eliminar el concepto de jefe de plaza y centrar su liderazgo en una única figura. A esto se le sumó la incorporación de diversos puestos como los halcones, punteros o células. Básicamente se trata de vigilantes encargados de espiar las actividades de la policía o de otros cárteles, ocupando el nivel más bajo de toda la organización. Por otro lado, el CDN innovó en la incorporación de los estacas, integrantes que operan en la ciudad día y noche en convoys de 2 camionetas o más. En pocas palabras, patrullan el territorio conquistado para prevenir infiltraciones de la competencia. Pero faltaba un paso más. Siguiendo las enseñanzas de los Zetas, Treviño Morales organizó un brazo armado, pensado como grupo comando, la Tropa del Infierno, el mismo grupo que llevó a cabo aquella emboscada fallida, la cual terminó con la muerte de una docena de sicarios. Esta unidad recibe los mejores armamentos, en particular fusiles de asalto, ametralladoras, subfusiles y pistolas norteamericanas, así como también chalecos antibalas y vehículos blindados. Tanta preparación tiene un objetivo claro. La tropa es una fuerza de choque y es la encargada de los ataques más peligrosos, muchos de ellos realizados contra fuerzas militares en la zona de Tamaulipas. Al mismo tiempo, estos comandos guerrean por las plazas con sicarios del Cártel del Golfo, Sinaloa y con otras escisiones de los Zetas, en particular el grupo Vieja Escuela.
En estas imágenes se puede ver una tropa del noreste patrullando las calles a plena luz del día, cazando rivales y autoridades por igual. La primera actividad notable de la tropa ocurrió en el Centro de Operaciones de Nuevo Laredo el 24 y 25 de marzo de 2018. Ese ataque fue contra elementos de la Marina, quienes estaban ubicados en distintas bases de operaciones en la ciudad, con el fin de evitar el ingreso de sicarios y criminales. Lo que no se esperaban era ser objetivo de un ataque múltiple. El primero de ellos ocurrió en los cruces de la carretera a Monterrey, donde 6 elementos de Marina resultaron gravemente heridos y un capitán murió por un impacto de una bala Barrett calibre .50. En el bando criminal, las pérdidas ocurrieron durante un accidente, cuando un vehículo de transporte volcó matando a un sicario. El segundo ataque ocurrió cuando elementos de otra base de operaciones se dirigían a brindar apoyo a sus compañeros. Fueron atacados a solo 600 metros de un cuartel en la unidad deportiva de Nuevo Laredo. Esa proximidad les salvó la vida, ya que pudieron tomar refugio. El saldo final fue de 4 marinos lesionados, pero no se reportaron bajas de ningún bando. Se presume que el líder de la tropa del infierno en términos técnicos es únicamente el Huerco, quien estaría casado con una sobrina de la familia Treviño Morales. Él fue el encargado de traficar armamento a través de la frontera con Estados Unidos. Se sabe que gran parte de las armas de fuego utilizadas por los soldados infernales son compradas en Texas y Arizona. Esas transacciones son realizadas por socios del cártel, que luego trasladan el material bélico a través de los más de 3.000 kilómetros de frontera que dividen México y Estados Unidos. El grupo criminal acaparó los titulares de la prensa en 2019, cuando el 27 de agosto de ese año, un menor de 16 años de edad murió durante un enfrentamiento entre sicarios y la Policía Estatal de Tamaulipas. El niño era integrante de la Tropa del Infierno, y su alias era Juanito Pistolas. Ese trágico fallecimiento de un adolescente relacionado al narco puso de relieve los métodos de reclutamiento que emplean los cárteles. Frentes como la Tropa del Infierno apuntan a jóvenes marginalizados, con pocas oportunidades laborales. Ellos les ofrecen una vida de lujos y acceso a armas de fuego, una manera inmediata de ser respetado en las calles. El problema es que el único interés de los capos en esos niños soldados es utilizarlos como carne de cañón. Son tropas descartables y en muchos casos inimputables por su corta edad. El fallecimiento de Juanito Pistolas fue particularmente brutal. Su cuerpo fue desmembrado por una lluvia de balas. Se dice que incluso su cabeza se desprendió por el volumen del fuego. Pero la muerte del niño soldado no fue la primera llamada de atención. Unos pocos días antes, circuló en redes sociales un video donde se observa a una mujer rezando desesperadamente el Ave María, mientras se resguarda de una ráfaga de balas que sicarios dispararon contra policías tamaulipecos. En esa jornada se llevó a cabo una emboscada. La Tropa del Infierno atacó a elementos policiales que encabezaban un retén de revisión en la carretera que va de Nuevo Laredo a Piedras. El sufrimiento de esa mujer que pide a los cielos por seguridad es también el de cientos de miles de civiles que se encuentran atrapados entre el fuego cruzado de criminales y uniformados. De los casi 300,000 fallecimientos registrados desde el inicio de la guerra contra el narco, un gran porcentaje de ellos fueron vecinos, gente común y corriente que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La respuesta criminal fue respondida con violencia policial. Muchos mexicanos aún recuerdan la ejecución extrajudicial de 8 sicarios de la Tropa del Infierno, ocurrida el 5 de septiembre de 2019. En aquel entonces, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó sobre un exitoso operativo de contención realizado en Nuevo Laredo. Durante una confusa balacera, se abatió a 3 mujeres y 5 hombres que integraban ese grupo criminal.
Además, se aseguraron varias armas y una camioneta que contaba con blindaje artesanal. Con el tiempo surgieron algunas dudas sobre este caso, ya que los informes se contradecían respecto a algunos datos. Es por eso que los medios sugirieron una posible ejecución extrajudicial, posiblemente motivado por el odio que le tienen los uniformados a esta célula criminal. La violencia del Cártel del Noreste continúa vigente pese a las acciones del ejército mexicano. El 26 de junio de 2022, en horas de la madrugada, agentes de la Fuerza Civil de Nuevo León fueron emboscados por un comando de 10 vehículos. Eran las 3 de la mañana, y los oficiales se vieron completamente sobrepasados por la ofensiva de la Tropa del Infierno. Los uniformados se percataron que no podían repeler el ataque y solicitaron apoyo, pero cuando arribó la caballería, los delincuentes ya habían emprendido la huida. El escenario era infernal. 6 agentes asesinados y otros 3 secuestrados, los cuales fueron posteriormente ejecutados. Por este tipo de actos sangrientos es que las fuerzas de la ley tienen un odio encarnizado contra esta acción criminal. Desgraciadamente, esa no fue la última ofensiva de la Organización del Noreste. En los últimos días de septiembre de 2023, se encontraron 2 hieleras azules en el municipio de Santa Catarina, en el norteño estado de Nuevo León. Dentro de las conservadoras no había alimentos ni bebidas, sino algo mucho más tenebroso: restos humanos mutilados, presuntamente correspondientes a sicarios enemigos fusilados por el CDN. En el transcurso de ese mes, 12 cuerpos más fueron hallados sin vida en 6 municipios de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey. Junto a todos esos morbosos souvenirs se encontraron mensajes firmados con las siglas del Cártel del Noreste. Mientras tanto, los combates continúan aumentando la lista de caídos en ambos bandos. En medio del caos provocado por esos hallazgos de cuerpos, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Palacios, explicó a medios de comunicación que se trataba de una ola de violencia causada por una purga dentro de los grupos criminales que plantaron bandera en Tamaulipas. Todo indica que hubo deslealtades, y en el mundo del narcotráfico eso se paga con sangre. Según Palacios, el Cártel del Noreste se habría percatado de la presencia de posibles infiltrados que compartían información a grupos rivales como el Cártel de Sinaloa y los Rodos. Estos últimos identificados como una banda independiente que recibe apoyo de Ismael El Mayo Zambada, principal referente sinaloense. De acuerdo con las autoridades, el interés de esta organización delictiva en Monterrey es porque, al igual que Guadalajara y Ciudad de México, esa urbe es una de las de mayor consumo de drogas del planeta. No se trata de regiones productoras, pero sí son de gran compra. De ahí que se disputen su control varios bandos desde hace años. Para las fuerzas de la ley, otro de los factores que ha incrementado la actividad del Cártel del Noreste es que Monterrey pertenece al llamado Corredor del Golfo. México tiene 4 rutas de trasiego de drogas: la del Pacífico, la del Centro, la Ruta del Golfo y la del Caribe. Todas ellas tienen sus características particulares y son de gran interés para cualquier grupo criminal. La guerra contra el narco es un fenómeno complejo y dramático que se cobra miles de vidas cada año. Día a día se reportan derrotas dolorosas o victorias importantes, como la que te describimos al inicio del video. Pero la sangre no termina de inclinar la balanza para el lado de la justicia. El gran problema es que estos eventos brutales parecen no alterar el estado actual de las cosas. Los cárteles de la droga dominan todo el territorio con puño de acero, con grupos comando tan bien preparados y armados como la Tropa del Infierno. Los desafíos emprendidos en 2006 se ven cada vez más complicados de cumplir. Desde este canal esperamos que el futuro le depare paz a las calles mexicanas. Los elementos del ejército mexicano intentan poner a salvo a los civiles mientras combaten con un grupo de 60 sicarios armados. Es que las fuerzas de seguridad acaban de apresar a uno de los capos más peligrosos del país.
Francisco Torres Carranza, también conocido como el Duranguillo. La captura del líder de Sinaloa no fue tarea sencilla. Se requirieron miles de cartuchos disparados, un operativo de alto nivel e incluso $500,000 en juego. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a narrar con lujo de detalles la historia de este jefe de plaza y cómo lograron capturarlo en abril de 2022. Colócate tu chaleco antibalas y vayamos a donde está la acción. Puede que su nombre no te resulte familiar, pero Francisco Torres Carranza, alias el Duranguillo, era una persona fundamental para el cártel de Sinaloa, en particular para la facción conformada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, los Chapitos. Para entender su oscuro mundo es necesario ahondar en este grupo y la extensión de sus actividades ilícitas a lo largo de todo el continente. El Chapo tuvo mucha descendencia, pero solo un selecto grupo de sus vástagos ha logrado establecer una carrera criminal. Quienes siguieron los pasos del patriarca fueron Joaquín y Ovidio Guzmán López e Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. A ellos cuatro se los conoce conjuntamente como los Chapitos y son parte de una pugna interna por el control de las operaciones de todo el cártel de Sinaloa, o CDS. Ese conflicto los ha enfrentado al último miembro en pie de la vieja guardia, Ismael El Mayo Zambada, transformando diversas regiones de México en zonas de guerra. Si bien ninguno de los bandos ha llegado a ejercer el tipo de dominio que dejaría en claro quién está al mando del grupo, no se ha escatimado en sangre derramada en la disputa entre las dos facciones. Actualmente los Chapitos son una de las organizaciones criminales más influyentes de México, especialmente en el segmento de las drogas sintéticas y en otras economías ilícitas en el norte y el oeste del país. A lo largo de 2021 y 2022, los herederos del Chapo siguieron acumulando poder hasta encontrarse entre los principales productores y traficantes de fentanilo y metanfetaminas para Estados Unidos. Ampliaron su control territorial en Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California y apuntalaron sus ganancias con ingresos de la minería y la pesca ilegales, el tráfico de migrantes, entre otras. Para mantener el orden en la zona, es que recurrieron a los servicios de jefes de plaza como Francisco Torres Carranza. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el Duranguillo era uno de los grandes generadores de violencia en diversos municipios de Sonora, tales como Caborca, Altar, Pitiquito, Oquitoa, Atil y Tubutama. En esas comunidades él era el emisario de las órdenes dadas por los Chapitos, célula sinaloense que se encontraba enfrentada no solo con rivales, sino también con dirigentes del CDS. Pero el rol de Francisco Torres Carranza no era el de ser un simple mensajero o cadete. Ese hombre tenía su propio equipo de sicarios con los cuales mantenía una presión brutal sobre las zonas antes mencionadas. Su grupo criminal era conocido como Los Cazadores, uno de los brazos armados más sanguinarios de los Chapitos. El clip que veremos a continuación fue grabado por algunos de sus operadores a bordo de patrullas policiales robadas en Sonora. Sí, nomás a la verga. Dígame nomás, me Este fue solo uno más de los altercados de los cazadores de El Duranguillo, ya que mantenían una disputa violenta con otra unidad comando conocida como la Barredora 24/7. Esta última era un grupo criminal ligado al cártel de Caborca, una organización bastante reciente que fue creada por Rafael Caro Quintero al momento de su regreso a las calles en 2016, tras décadas en prisión.
El legendario capo estaba decidido a recuperar los territorios que supo controlar en los años 80 cuando era conocido como el narco de narcos. El problema era que hacía tiempo esas zonas pertenecían al cártel de Sinaloa y de los Chapitos. Es por eso que el Duranguillo recibió órdenes directas de resistir la avanzada del cártel de Caborca, sin importar lo que cueste. Si era necesario el derramamiento de sangre inocente o calentar la plaza, expresión utilizada cuando un área de interés es convertida en una zona conflictiva con constantes tiroteos, secuestros y atentados. Como te adelantamos, el terruño de El Duranguillo era Sonora. Allí solía ser amo y señor de las calles, con cientos de asesinos a su cargo. Mantenerse en ese lugar no fue sencillo. Francisco Torres Carranza se convirtió en un referente del cártel de Sinaloa por ser implacable y brutal, sin miedo a asesinar elementos policiales si la situación ameritaba. A continuación experimentaremos en primera persona una de las tantas balaceras que tienen como escenario el suelo sonorense. Las actividades de la agrupación fueron tan salvajes que incluso llegaron a boca de los altos estratos del gobierno nacional. Ricardo Mejía Verdeja, el entonces subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que los cazadores ya habían estado involucrados en otros eventos delictivos, como los bloqueos carreteros que se registraron en 2021 en la Vía Federal 02, donde incendiaron un tráiler y una patrulla de la Policía Estatal en la entrada al municipio de Altar. También recordó que el pasado 16 de febrero de 2022, presuntos integrantes del grupo delictivo a bordo de más de 20 camionetas ingresaron a Caborca, Sonora, para realizar rondines por diversas calles de la ciudad, disparando contra fachadas y privando de la libertad a varias personas. El grupo armado secuestró a 2 jóvenes que se encontraban fuera de sus respectivos domicilios. 6 horas después, luego de golpizas y el pago de un rescate por miles de dólares, las víctimas fueron liberadas. Sabían que para detener las andanzas de los cazadores era crucial frenar a la cabeza maestra, el Duranguillo. A pesar de que derrocar a una figura tan prominente dentro del crimen organizado no era tarea sencilla, las horas de libertad de Torres Carranza estaban contadas. El 3 de julio de 2022, el líder criminal fue localizado por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional o SEDENA, cuando patrullaban sobre la carretera de Santa Ana Caborca, en Sonora. Los uniformados habían recibido el reporte de que varios sujetos armados transitaban a bordo de una camioneta Ram color negra. Ese tipo de encuentros son frecuentes. Los oficiales saben que los cárteles operan de esa forma, con vehículos civiles que recorren las calles de las comunidades para verificar que no haya rivales ni autoridades. El teniente a cargo del operativo militar ordenó la detención de la camioneta y la aprehensión de los individuos que se encontraban dentro. Lo que no esperaban es que uno de los involucrados fuera el mismísimo Duranguillo, una de las personas más buscadas de toda Sonora. El jefe de Plaza Narco no estaba dispuesto a entregarse sin dar pelea. No solo sus sicarios entrenados abrieron fuego, sino que llamaron a más secuaces para resistir el arresto. Sus esfuerzos fueron en vano. El equipo de la SEDENA logró reducir a los ocupantes de la RAM, incluido el Duranguillo. Las increíbles imágenes que estás viendo en pantalla corresponden al momento exacto en que el jefe de plaza fue esposado. El capo sinaloense era quien se revolcaba como serpiente en el suelo, mientras los uniformados trataban de colocarle los precintos y ponerlo al resguardo para proceder con su traslado. ¿Quién diría que un asesino despiadado sería capaz de hacer un berrinche semejante en medio de la calle? Veamos estos mismos hechos desde las cámaras de civiles que circulaban por la zona. Al revés, si no me deja el de atrás me está acusando. Ante la advertida llegada de más sicarios, el teniente y su escuadrón se atrincheraron frente a una tienda Oxxo,
cortaron la circulación en la carretera y colocaron a los detenidos en el suelo. El personal del comercio se resguardó dentro del establecimiento para evitar quedar en el fuego cruzado y la vialidad quedó desierta. Minutos después llegaron 5 camionetas con sicarios que rodearon el lugar. Venían con un solo fin: liberar al jefe de plaza a cualquier costo. Estaban todos los elementos dados para un duelo a muerte. La balacera fue breve pero intensa. Ambos frentes contaban con rifles de asalto y ametralladoras que fueron accionadas sin ningún tipo de reparo a la población civil de la zona. Desde su refugio, los empleados escuchaban el desastre, aterrorizados de que fueran los sicarios quienes salieran vencedores. En ese caso, nada les aseguraba que no ingresaran a la tienda para acribillarlos a ellos también. Más allá de esos pronósticos negativos, de inmediato las fuerzas militares se impusieron con la llegada de refuerzos. Cuando los comandos del cártel de Sinaloa vieron que se aproximaban más uniformados, enfocaron sus armamentos en repeler su llegada. Al ser en su mayoría jóvenes sin adiestramiento, soltaron ráfagas sin control, mientras que los agentes federales respondían con tiros certeros para disuadir la agresión. Esta segunda confrontación duró alrededor de 5 minutos. A pesar del increíble despliegue de violencia, solo hubo 2 víctimas fatales. Un sargento de la Sedena que estaba presente recibió una bala que le perforó la costilla. Cuando cesó el fuego, un paramédico trató de auxiliarlo, pero ya no había nada que hacer. Por su parte, el cártel de Sinaloa sufrió una baja, además de la captura de uno de sus líderes regionales de mayor peso y de varios de sus secuaces. A continuación veremos los registros de una cámara de seguridad que captó algunos de los intercambios entre criminales y elementos de la ley, donde se puede ver a los transeúntes correr por su vida. Esta es una práctica frecuente entre los frentes narco-aztecas. Cuando uno de sus referentes cae en manos de la ley, los soldados son enviados a las calles para combatir y forzar el brazo de la justicia. El caso más famoso de este tipo de acciones ocurrió en octubre de 2019, cuando la Marina de México atrapó a uno de los hijos de El Chapo, Ovidio Guzmán, en Culiacán. Inicialmente el operativo se desarrolló con normalidad, pero cuando fue el momento de trasladar a ese heredero al trono, el infierno tomó por asalto a toda la región. Miles de asesinos sinaloenses fueron enviados a causar caos, destruyendo comercios, destacamentos policiales y secuestrando a las familias de elementos castrenses que participaron de la aprehensión. Finalmente, el crimen organizado logró vencer al Estado mexicano. Ovidio Guzmán fue liberado luego de una audiencia pública de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual admitió la derrota. En el caso de la revuelta originada por el Duranguillo, los resultados no fueron los mismos. El líder sinaloense permaneció en poder de la justicia. Lo increíble es que no solo recurrieron a la violencia, sino que también optaron por métodos un tanto más sutiles, pero igual de ilegales. Secuaces del criminal pusieron sobre la mesa 10 millones de pesos mexicanos, lo que equivale a $580,000, para tentar a los elementos del ejército que tenían apresado al criminal. El ofrecimiento del soborno ocurrió, de acuerdo con voceros de la Fiscalía, durante el enfrentamiento acontecido en la carretera Alzáric, a la altura del Boulevard Ignacio Pesqueira, en Altar. En esa ofensiva participó una fuerza de reacción de 15 integrantes del ejército mexicano. Aproximadamente 60 miembros de la delincuencia organizada arribaron al lugar en diversos vehículos, con el fin de amedrentar y amenazar al personal militar. Luego de un intercambio de disparos, intentaron cooptarlos con dinero a cambio de la liberación del peligroso jefe de plaza. Se indicó que al rechazar el soborno, los elementos del ejército demostraron los valores con los que están formados y provocaron que los agresores escalaran en el nivel de violencia, por lo que fue necesario el apoyo de refuerzos militares.
Periodistas locales relataron que durante horas se escucharon disparos, hubo cierre de vialidades y enfrentamientos en los que se exigía la liberación del presunto capo. Rosa Lilia Torres, periodista independiente en Sonora, explicó: los sitiaron y los tenían prácticamente obligados a negociar la entrega de este personaje. El siguiente archivo fue proporcionado por un vecino que estuvo presente en el brutal combate. Ya se agarraron, raza, se agarraron. Métase, métase. Esta es lo que está tronando aquí también. Al cabo de unos días, el Duranguillo fue ingresado en el Ceferezo, o Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en la costa de Hermosillo, junto con otras 3 personas que fueron detenidas, acusadas de delitos relacionados con la delincuencia organizada. Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de Sonora, declaró: las otras personas que estuvieron a su lado están vinculadas al proceso. Se está siguiendo con todo aquí. Ya fueron trasladados a otro Centro Federal de Reinserción Social. Por razones de seguridad, omito decir el lugar donde se encuentra. Mientras tanto, las fuerzas federales continuaron realizando operativos en las regiones de Altar, Caborca y Pitiquito, donde se encontraban diversas células criminales relacionadas a El Duranguillo. En el transcurso de tan solo una semana se decomisaron 1.243 cartuchos de diferente calibre, 14 armas largas, 6 fusiles de asalto y cargadores, ropa táctica y, por supuesto, drogas de todo tipo. Se trataba de un pequeño ejército listo para combatir por las plazas locales, la clase de grupo armado que transforma una ciudad en un auténtico infierno. En los meses posteriores a la detención, la zona del desierto Altar continuó siendo vigilada por más de 1.500 elementos federales y estatales. El gobierno temía represalias y ataques masivos como venganza por la captura del capo sinaloense. Como te adelantamos, los sicarios del CDS no tienen reparos en lastimar a personas inocentes cuando el pellejo de uno de sus superiores está en juego. No se registraron asesinatos, pero sí ataques espontáneos a destacamentos policiales, así como la colocación de narcomantas y mensajes dirigidos al Estado. La demanda era siempre la misma: liberen al Duranguillo. Por su parte, las autoridades hicieron oídos sordos a esos reclamos. Sabían que le habían ganado una batalla crucial al cártel de Sinaloa, aunque lejos estaba de terminar la guerra. La situación en Sonora sigue siendo crítica y no parece haber mejoras en el horizonte. Para Crimilda Bernal, directora del Observatorio de Seguridad de la región, la impunidad y el poderío de los cárteles es cada vez más evidente. Nadie los detiene, se siguen paseando en total impunidad por las calles. Hacen estos cierres carreteros, sitian pueblos enteros y aterrorizan a la población en general. La única respuesta temporal que ha encontrado el Estado mexicano es enviar tropas de la Marina y otras fuerzas a las calles, lo que da como resultado brutales balaceras. Esto tiene sus contraindicaciones, ya que el aumento de la violencia en los operativos siempre resulta en atentados contra civiles efectuados por sicarios vengativos que buscan derramar sangre inocente. A riesgo de eso, es de extrema prioridad llevar adelante las acciones necesarias para poner a sujetos como el Duranguillo tras las rejas. Y Francisco T., alias el Duranguillo, presunto líder del cártel de Sinaloa que operaba en la zona de Caborca y Altar, Sonora, fue trasladado a otro penal fuera de la entidad. El pasado 3 de julio, elementos del ejército detuvieron a este sujeto en Altar, lo que provocó una fuerte movilización del grupo delictivo que trató de liberarlo. Francisco Torres Carranza fue sentenciado a una pena de 65 años y 3 meses de prisión como pago por 7 delitos, entre los cuales se encuentran homicidio calificado, delincuencia organizada y acopio de armas de fuego. Junto con él también recibieron condena sus cómplices, Ausencio Aboite González, Jesús Artemio Espinosa Martínez y Juan Carlos Sánchez Chávez, cada uno a 18 años y 3 meses de prisión. Actualmente el Duranguillo se encuentra interno en el famoso penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México,
mientras que el resto de los sentenciados están en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 en Hermosillo. La captura de este criminal fue un importante golpe para los chapitos, especialmente en una zona crucial como Sonora. Dicho esto, si algo caracteriza al negocio del narcotráfico, es que pocas personas son realmente indispensables. El Duranguillo era un excelente jefe de plaza y un generador brutal de violencia, pero su rol en la organización será ocupado por otro capo igual de sádico que someterá a la población civil y se enfrentará al ejército. El Estado mexicano no tendrá más opción que volver a la carga para desarticular cualquier intento de reconstrucción de los cazadores. Aún así, es importante reconocer la valentía y la honestidad de los elementos militares y federales que no solo combatieron contra los sicarios de Sonora, sino que también rechazaron un jugoso y tentador soborno. Con el paso de los años, Ismael El Mayo Zambada se ha transformado en un mito viviente del crimen mexicano. En la actualidad es el principal referente del cártel de Sinaloa y su fama de criminal imposible de atrapar le da un semblante legendario. Es que desde hace 50 años este hombre maneja el trasiego de cocaína, marihuana y metanfetaminas hacia Estados Unidos y no ha sido detenido jamás. Opera como un fantasma que habita las montañas sinaloenses. Desgraciadamente para sus familiares, esa cualidad no es hereditaria. La gran mayoría de los hijos y hermanos de El Mayo han pasado por manos de la justicia. Algunos temieron por su vida, otros se transformaron en soplones y traidores que no tuvieron reparos en darle la espalda a su clan. Esta es la historia del clan Zambada y su turbulenta relación con la justicia. Comencemos con esta apasionante entrega de Militarmente. Tu hermano Ismael, que es, en este momento pues sigue siendo pues uno de los más buscados del mundo. Sí, precisamente. ¿Hace cuánto que no ves tú a Ismael Zambada, tu hermano? Pues la última vez que yo vi a mi hermano fue en el año de 2007. Entonces ya pues son muchos años. ¿Qué te puedo decir, verdad? Acabas de escuchar a Reinaldo el Rey Zambada, hermano del legendario capo de Sinaloa. Sus palabras sirven de puntapié para este análisis, ya que nos marca un primer concepto. La vida criminal siempre termina alejándote de tu familia. Conozcamos la biografía de ese líder legendario al que se refiere la entrevista. Ismael El Mayo Zambada García nació el 1 de enero de 1948 en El Álamo, Sinaloa, en el seno de una familia granjera. Poco se sabe sobre su juventud, pero a mediados de los años 70 su camino se cruzó con el del crimen organizado, a partir del cultivo de marihuana y amapola. Las tierras sinaloenses y su geografía montañosa eran ideales para la producción de esas plantas ilegales pero altamente redituables. Zambada comenzó desde abajo, cultivando estos productos ilícitos, pero rápidamente mostró una habilidad particular para los negocios que lo llevó a ganar un lugar privilegiado en el mundo criminal. Así diversificó sus actividades, pasando de solo producir materia prima a también refinarla a su forma final y transportarla a las grandes ciudades. Esas conexiones lo llevaron a formar parte del mítico Cártel de Guadalajara, una organización pionera en la exportación de drogas a gran escala hacia Estados Unidos. En ese frente se encontraban figuras como Rafael Caro Quintero o Miguel Ángel Félix Gallardo, de los cuales Zambada aprendió el negocio y emuló su estilo de liderazgo. A finales de los 80, la muerte de un oficial de la Administración de Control de Drogas, o DEA, según sus siglas en inglés, desató una investigación masiva a los cárteles mexicanos. La tortura del agente Enrique Camarena Salazar impactó no solo al público, sino que forzó a las autoridades a tomar medidas drásticas para encontrar a los culpables.
Así cayeron los referentes de Guadalajara, todos menos el Mayo. El desmembramiento de la organización no le quitó relevancia, más bien todo lo contrario. Era un escenario nuevo, con los viejos líderes tras las rejas y un negocio floreciente esperando a ser tomado por los cuernos. Es allí que entra en juego el gran socio de Zambada, un joven que había formado parte de Guadalajara, pero que estaba listo para escribir su propia historia. Joaquín El Chapo Guzmán. Juntos, estos hombres oriundos del mismo estado conformaron el legendario Cártel de Sinaloa. Esta organización cosechó fama por su capacidad de transportar cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína a Estados Unidos. Al mismo tiempo logró una expansión global que incluye Sudamérica, Europa y Asia, con socios en todos los rincones. Su estructura descentralizada y una red de alianzas con otras organizaciones criminales le permitieron resistir los golpes asestados por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Dentro de Sinaloa, la figura del Chapo fue cobrando más importancia, no solo de forma interna, sino también para las autoridades y medios de comunicación. Por su personalidad y sus legendarios escapes de prisión, este capo se transformó en uno de los nombres propios más reconocidos en la historia del crimen. Lejos de envidiar ese estatus, Zambada se convirtió en un líder silencioso, una figura fundamental, pero cuyo rostro y hazañas no son tan difundidas como las de su socio, quien cayó preso en numerosas ocasiones. Todo indica que el Mayo es un estratega crucial y que sus redes de influencia llegan incluso hasta los Estados Unidos. Pero lo más increíble es que este hombre ha logrado la colaboración de muchos trabajadores y vecinos de Sinaloa, quienes le respetan y cooperan para mantenerlo como una sombra anónima. A pesar de los operativos en su contra y las sucesivas capturas de otros líderes importantes del cártel, Zambada ha logrado seguir en las sombras, consolidando su estatus de leyenda en el mundo del narcotráfico. Tras los sucesivos arrestos del Chapo y de algunos de sus hijos, su figura ha crecido y se estima que es el principal referente del cártel de Sinaloa. Con los años, el gobierno de Estados Unidos ha puesto a El Mayo en su lista de los más buscados, ofreciendo millones de dólares por información que conduzca a su captura. Sin embargo, la presunción de que cuenta con un amplio apoyo local y su habilidad para desaparecer ante los ojos de la ley han dificultado su detención, permitiendo así que hasta el día de hoy permanezca como uno de los pilares más elusivos del narcotráfico mexicano. Desafortunadamente para él, esas cualidades no se llevan en la sangre, sino que se aprenden con años de oficio. Es por ello que muchos de sus familiares no lograron mantener el mismo perfil bajo y uno a uno fueron capturados por la justicia. El primer integrante de la familia Zambada en caer preso fue Jesús Reinaldo Zambada García, alias El Rey, hermano de El Mayo, a quien escuchamos al principio de este video. Su aprehensión es una de las más increíbles e incluye un operativo cruzado entre diferentes fuerzas y el supuesto apoyo de otro capo criminal que buscaba eliminar a El Rey. Todo ocurrió el 20 de octubre de 2008, cuando un grupo de agentes federales sin identificación ni una orden de arresto, al menos de acuerdo al narcotraficante, llegaron hasta una casa ubicada en la delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. La vivienda pertenecía a El Mayo, pero no se encontraba allí hacía tiempo. Como verás, Ismael es un hombre con suerte. Cada vez que la justicia está a punto de aprehenderlo, otra persona termina cayendo en su lugar. El único problema es que suele tratarse de familiares y personas cercanas al capo. Regresemos al operativo. Cárgase a mí.
Así retiraban los agentes federales a Jesús Reinaldo Zambada y sus secuaces. Los reportes oficiales señalan que los hombres de El Rey recibieron a los elementos de la AFI, siglas de la Agencia Federal de Investigación, con una lluvia de balas tanto de pistolas como de fusiles de asalto. Él, por otro lado, dijo que se dedicaron a resguardarse y calificó a la detención como un intento de homicidio ordenado por rivales. Lo curioso es que inicialmente el narco supuso que se trataba de un operativo enviado por uno de los grandes enemigos de Sinaloa, la organización Beltrán Leiva. Ante esa situación, Zambada trató de aprovechar sus nexos con el gobierno para obtener protección. Cuando le confirmaron que la policía local acudiría en su auxilio, hizo lo posible por evadir a los agentes de la AFI que ya habían rodeado el domicilio. Toda la escena resulta increíble. Un capo narco utilizó a una fuerza de seguridad para evitar que una agencia federal le detuviera. Ese es el nivel de influencia que tienen los criminales mexicanos, en particular aquellos que integraban el cártel de Sinaloa. Cuando la policía arribó al lugar de los hechos, El Rey se sintió a salvo. Según su testimonio, los miembros de dicha institución acorralaron con rifles a los hombres de la AFI para impedir que continuaran con el operativo de captura. El narco afirma que uno de los miembros de la Agencia Federal de Investigación le tomó una fotografía y en secreto le envió la imagen a la organización Beltrán Leiva. Los capos rivales usaron sus influencias para distribuir el retrato de Zambada como evidencia de su arresto. Los medios se enteraron rápidamente del caso, lo que le impidió a la policía hacer alguna maniobra para liberar a El Rey. Así se terminaban años de impunidad de este capo criminal. Después de corroborarse ministerialmente sus identidades y de verificar testimoniales y otros elementos indiciarios, se logró identificar y saber en estas últimas horas que uno de los detenidos es Jesús Zambada García, alias El Rey. La detención del hermano de El Mayo fue muy importante, ya que significó el primer golpe al cártel de Sinaloa luego del comienzo de la infame guerra contra el narco en 2006. Después de una larga temporada tras las rejas en su país natal, El Rey fue extraditado a Estados Unidos, donde accedió a colaborar con las autoridades en las investigaciones contra frentes criminales mexicanos, como el Cártel del Golfo o la antes mencionada organización Beltrán Leiva. Debido a su cooperación, este hermano del Mayo Zambada solo recibió una pena de 12 años de cárcel, teniendo en cuenta parte de los que ya había cumplido en México. Es por esto que actualmente está libre y bajo protección del gobierno como testigo de lujo. Esta es una regla general en todos los casos que analizaremos. El paradero de los sujetos es un misterio que solo la DEA conoce. Pero El Mayo no solo es hermano, también es padre de 4 hijos y 4 hijas, entre ellos Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo. Este último jugó un papel clave en el funcionamiento del cártel de Sinaloa al coordinar el envío de varias toneladas de cocaína desde distintos países de Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos. Todo ese cargamento pasaba por México y los empleados de Zambada cobraban una jugosa tajada por solucionar ese traslado. También se sabe que El Vicentillo tenía contacto con distintos líderes regionales que conformaban esa red logística, tanto en Colombia como en territorio azteca. Sin su trabajo era imposible hacer llegar la codiciada mercancía hasta los consumidores estadounidenses dispuestos a pagar en dólares por el producto. Toda su habilidad para el trasiego no le permitió ser escurridizo e invisible como su progenitor. Durante años se sintió perseguido y acosado por la justicia. Es por eso que a principios de 2008, cansado de la vida criminal, el hijo de El Mayo viajó a la Ciudad de México para reunirse con agentes de la DEA. El muchacho pensaba brindar información sobre grupos rivales a cambio de ser librado de crímenes que pendían sobre su cabeza en los Estados Unidos. El plan era revelar datos importantes sobre enemigos, pudiendo así entregarse a la justicia sin traicionar concretamente a Sinaloa, pero su estrategia estaba errada desde el principio. Las autoridades no pensaban dialogar con Vicentillo.
La cita en un hotel de la capital fue solo una trampa. Al regresar a su hogar, las ventanas estallaron en 1000 pedazos cuando ingresaron policías y militares armados con fusiles de asalto. El Vicentillo fue atrapado por el ejército mexicano el 18 de marzo de 2009. El joven Zambada no estaba en una buena posición. Al momento de su captura, tenía armas de guerra y grandes cantidades de cocaína, lo que agravó su condición judicial. Finalmente, el 18 de febrero de 2010, el criminal fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales y confirmar su estancia en una de las tantas prisiones de máxima seguridad que controla el tío Sam. Lo que nadie se esperaba, ni siquiera los agentes que realizaron el arresto, es que uno de los herederos del Mayo Zambada se transformara en un soplón y traidor a Sinaloa. Durante su estadía en las cortes estadounidenses, el Vicentillo brindó información fundamental para el arresto de figuras clave dentro de la organización sinaloense. Para muchos, su colaboración fue la más importante jamás registrada de parte de un miembro de ese frente criminal. Los datos brindados resultaron clave en las condenas a varios integrantes del Clan Guzmán. Incluso testificó durante el juicio a El Chapo, por el cual el capo fue condenado en 2019 a reclusión perpetua en instituciones de máxima seguridad. Es por esto que este muchacho integra la lista negra de los herederos de Sinaloa, los Chapitos. De acuerdo con su abogado, el joven Vicente estaba muy arrepentido de su vida criminal y por ello decidió prestar declaración a la justicia norteamericana. Creemos que la sentencia era justa, él pesó todo, él tenía muchos documentos enfrente de él. El cliente está muy arrepentido. Actualmente el hijo de El Mayo se encuentra en libertad, pero su paradero es desconocido y se estima que cuenta con protección de parte del gobierno. De lo contrario, es probable que los sicarios sinaloenses le hagan una visita. El negocio de la familia Zambada continuó, pero también los infortunios y encuentros con la justicia. El siguiente integrante del clan en ser apresado fue Serafín Zambada, alias El Cera, hijo de El Mayo. En 2013, personal del cruce fronterizo entre Nogales y Arizona capturó a este oriundo de Sinaloa, quien casi de inmediato se declaró culpable de traficar 100 kilogramos de cocaína y más de 1 tonelada de marihuana a los Estados Unidos. Aunque estos delitos podían significar una estadía en la cárcel de 10 años a cadena perpetua, solo lo condenaron a 66 meses de prisión. No la cumplió en su totalidad, ya que en septiembre de 2018 lo dejaron en libertad. Cabe suponer que los motivos de esa rápida vuelta a las calles pueden estar relacionados con información brindada sobre cárteles rivales e integrantes del propio cártel de Sinaloa. En El Álamo, pueblo natal de El Mayo, se encuentra el Ranchito de los Burgos, una vivienda utilizada por su familia, principalmente por sus hijos. Fue allí que el 13 de noviembre de 2014 la Secretaría de Defensa, junto con la Marina de México, se apersonó para poner fin a una celebración. Es que de acuerdo con los habitantes de la zona, este rancho era escenario de festejos desmedidos por el Día de las Madres, Navidades y cumpleaños. Ese tipo de eventos suelen ser una señal clara de que un narcotraficante opera en la región y las autoridades estaban en lo correcto. En la finca encontraron a Ismael Zambada Imperial, mejor conocido como El Mayito Gordo. Luego de 5 años tras las rejas en territorio mexicano, el heredero del clan fue extraditado en diciembre de 2019 a los Estados Unidos, donde fue juzgado por sus crímenes en relación con el trasiego de narcóticos. Así reportaban su captura los medios mexicanos. Mientras tanto, el lugar donde las autoridades detuvieron al hijo del Mayo Zambada está resguardado por elementos de la Marina Armada de México. El 24 de junio de 2022 fue condenado a 108 meses de cárcel. El juez Dana Sabrau consideró que la sentencia era suficiente para purgar sus crímenes. El acusado ya se había declarado culpable de 2 cargos por introducir drogas como miembro del cártel de Sinaloa.
También fue señalado por obtener armas de forma ilegal, corromper funcionarios, así como utilizar la violencia para amedrentar a integrantes de la policía, narcotraficantes rivales y otros referentes de su propia organización criminal. Además de su pena tras las rejas, también acordó pagar $5 millones, los cuales abonó como una multa para resarcir los gastos de su aprehensión y el proceso judicial. Debido a su buen comportamiento en la prisión, a sus confesiones y su colaboración para aumentar la pena del Chapo Guzmán, el Mayito Gordo fue liberado a finales de 2022. No se conoce su paradero ni las condiciones específicas de su liberación, pero se estima que se encuentra bajo protección gubernamental para evitar represalias de sus antiguos compañeros de negocio. Aunque no hay ningún reporte oficial sobre alguna detención de Ismael El Mayo Zambada, el periodista Luis Chaparro indicó en una entrevista que en una ocasión fue aprehendido por un agente federal que no reconoció al líder del cártel de Sinaloa. Es por eso que a los pocos minutos lo dejó ir. Sobre esta presunta detención no hay más datos respecto a dónde y cuándo pudo haber ocurrido. Tampoco si el elusivo Zambada fue trasladado a una dependencia oficial. Actualmente el gobierno de Estados Unidos ofrece hasta $15 millones por información que lleve a la captura de este histórico líder de Sinaloa, un hombre de casi 80 años que desde hace 5 décadas maneja el trasiego de cocaína de todo el continente. Historias como las de la familia Zambada sirven para recordar que las carreras criminales suelen pagarse o con sangre o con tiempo tras las rejas. Si bien todos los integrantes de este clan se encuentran en libertad, muchos de ellos deben vivir una vida en secreto, aceptando la ayuda del gobierno para no caer en manos de los sicarios de Sinaloa. Pasaron de las mieles del éxito y los millones producto de la droga a esconderse y caminar siempre cuidando la espalda. Caso contrario, los herederos del Chapo se cobrarán cada una de las traiciones y con intereses. Si algo tienen los criminales mexicanos, es memoria. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó este contenido sobre las organizaciones mexicanas más peligrosas del planeta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Así podrás mantenerte al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos reencontraremos en la próxima entrega de Militarmente.